Hola, amado consiervo, quisiera invitarte a participar con nosotros. Y digo con nosotros porque sé que a nivel del pueblo de Latinoamérica hay muchos que hacemos lo que tú y yo. Somos predicadores, pero también somos discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro anhelo es crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder ser fieles en el texto que vamos a predicar, obviamente dirigidos por el Espíritu que lo inspiró, y en el poder del Espíritu tratar también de ser muy claros en nuestra exposición. Así que, mi amado hermano, te invito a que te quedes con nosotros en este podcast, El Predicador y Discípulo. Bienvenido, mi amado hermano. Quisiera platicar contigo un poco acerca de algunos elementos esenciales que recomiendo mucho a nuestros hermanos consiervos de la congregación en Amistad Reformada. Creo que es importante cada vez que vas a entregar un texto o a escoger un texto, estar consciente que ese texto de la palabra de Dios no es tuyo, es de Dios. Por lo tanto, lo primero que te voy a recomendar es, como no es tuyo, es que lo hagas tuyo. Y la única manera de hacerlo tuyo es leer todas las veces necesarias el texto, o el pasaje, o el capítulo, hasta que te impregne, hasta la última de tus neuronas, pero sobre todo hasta lo más profundo de tu corazón. Necesitamos, hermanos, que el texto nos tome, que el texto nos traiga convicción de pecado, justicia y juicio, que nos traiga convicción y que venga a ser ese aceite que sana las heridas, que nos traiga convicción y que venga a ser esa sangre fresca de Cristo que nos limpia y nos quita la culpabilidad, que nos traiga convicción y que nos llene más y más de su Espíritu y nos vivifique y nos haga ver nuevamente que el reino de Dios existe en este templo que es nuestro cuerpo. Amado, esto es lo que necesitamos nosotros mismos con los textos que vamos a exponer. Leer todas las veces que sea necesario el texto o el pasaje hasta que te impregne, que impregne todo tu ser. Mi amado, ¿cuántas veces lees el capítulo o los versículos que habrás de exponer el próximo domingo, el próximo jueves o el próximo miércoles? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 10, 20, 30. Mi amado, no importa cuántas veces sea necesario, hasta que cada punto y coma tenga sentido de la palabra siguiente, que cada punto y aparte te dé el sentido que el Santo Espíritu que inspiró esa palabra pueda también llegar y atravesar todo tu ser. Lee todas las veces necesarias que sea el texto que vas a predicar hasta que te impregne. Esa es una recomendación esencial que te doy el día de hoy. Número 1. Segundo, obviamente, ten al lado tuyo junto con la Biblia tus lápices o un marcatexto y una hoja o una libreta para empezar a revisar las palabras y oraciones repetidas o palabras clave que pueden guiarte a encontrar el punto central del sermón. Tú y yo sabemos que una correcta exégesis del texto implica haber hecho una buena hermenéutica también. Y ahí tenemos que revisar cómo fue escrita la oración del texto o las oraciones del versículo. Pero si tenemos lápices o un marcatexto y una hoja aparte, podemos ir marcando o poniendo señales o apuntando aquellas palabras que encontramos repetidas donde el mismo Señor hace un énfasis en que son palabras claves.
Tú y yo necesitamos llegar al punto central del sermón. Ya tenemos el pasaje, ya tenemos el texto, pero para empezar, cuando vamos a predicar un pasaje, necesitamos ver que ese pasaje englobe un tema central. Si nosotros cortamos el tema central, que no termina aún sino hasta el siguiente versículo, vamos obviamente a tener problemas a la hora de predicar la palabra de Dios, porque perdimos el contexto. Tenemos que cuidarnos mucho, mi amado, que hay palabras que están repetidas, hay oraciones que las vemos una y otra vez, hay claves que el mismo Espíritu Santo te va a ir mostrando en los textos que vas a predicar. Subráyalos, ponles una flecha, ponles una tacha. Si vieras mis propias hojas o mi propia Biblia cómo está rayada, y obviamente no espero que hagan las mismas cosas que yo hago, pero lo que sí te digo, mi amado, es que trabajemos. Trabajar con el texto implica, en lo personal, que desde el lunes en la mañana leo el texto que voy a predicar el próximo domingo y no dejo de leerlo una y otra vez, además de meditarlo, además de escudriñarlo, además de exprimirlo y extraer lo más que puedo en hoja. Las horas que dediques en esto van a pagar sus dividendos a la hora de que termines de predicar. Vas a saber que fuiste fiel al texto. Vas a saber que lo hiciste bajo la dirección del Espíritu Santo. Vas a sentirte en paz con Dios, porque cuando tú te subes al púlpito, te subes con esa sensación de temblor y temor, con esa sensación de incapacidad, pero solamente siendo capacitado por el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo trabajó toda la semana con tu corazón. Ese Espíritu Santo abrió los ojos de tu entendimiento con esas señales que tú marcaste en el texto, en el pasaje y que escribiste en una hoja aparte. Ese es el segundo aspecto, mi amado hermano. Señala y haz todas las marcas que necesites para hallar el punto central del sermón. No solamente dejes que te impregne el texto, sino además escudriña con detenimiento el texto. El tercer punto esencial del cual me gustaría hablarte hoy es pasar un tiempo suficiente e intencional con el texto en oración. Pasar tiempo suficiente e intencional con el texto y en oración antes de revisar cualquier sermón, cualquier libro, cualquier comentario bíblico, cualquier diccionario bíblico. Pasa el tiempo suficiente y sé intencional con el texto y hazlo en oración, mi amado. No quieras, lees el pasaje, crees que ya con una leída, 2 leídas ya tienes entendimiento del pasaje y ya quieres ver qué predicó este hombre de Dios tremendo, ese hombre también del antiguo, del siglo XIX, ese otro hombre reformado que fue cuando terminó Calvino sus días, etcétera, etcétera, o los comentarios bíblicos más actuales. Mi amado, no digo que esto no sea útil, es útil, pero no es si no pasas tiempo suficiente e intencional con el texto y lo hagas en oración. Recuerda que no eres tú bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo la iluminación del Espíritu Santo y en total sometimiento al Espíritu Santo, el que va a trabajar el pasaje para poder entregar el pasaje en un púlpito en el poder del Espíritu Santo. Entonces no esperes el poder del Espíritu Santo si no le diste al Espíritu Santo el tiempo suficiente y la intencionalidad con oración cuando estés estudiando tu pasaje. Mi amado, esto muestra nuestra incapacidad y esto obviamente nos muestra también delante de Dios que nuestro corazón es contrito y humilde delante de Él, todopoderoso, todo suficiente, y entonces veremos brillar el trono
de la gracia, de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, los expositores, los predicadores, los pastores, para gloria de su nombre sobre su iglesia. Sí, mi amado, pasa tiempo suficiente y eso, tienes una semana completa, no lo desperdicies. El cuarto aspecto, mi amado, el día de hoy, de los esenciales, es que si el Espíritu Santo te recuerda pasajes paralelos, apúntalos. O si te da un verso que recuerdas, que te viene al corazón, solo al revisar el texto o el pasaje que estás estudiando, apúntalo. El pasaje paralelo o el versículo específico, apúntalo. Pero déjalo ahí señalándolo en cuál porción de la Escritura fue donde te fue señalado por el Espíritu de Dios. Pero revísalo solo hasta después, hasta el último, hasta el final, hasta después que hayas pasado días y horas en tu trabajo de exégesis. Hasta entonces empieza a hacer una revisión exhaustiva de aquellos pasajes realmente que son necesarios o que son aplicables y que muchas veces van a ser ilustraciones vivas y bíblicas del mismo texto que estás entregando. Mi amado, recuerda que el Espíritu Santo está contigo, no está contra ti. Recuerda que el Espíritu Santo es tu autoridad, que tú debes ser un siervo sometido al Espíritu de Jesús, el Maestro que está en ti. Mi amado, ¿cómo quieres como pastor que las ovejas de tu congregación se sometan si tú mismo no te sometes al Espíritu Santo? Hagámoslo, mi amado, y veremos el resultado en la vida de familias y la gloria de Dios resplandecerá en tu congregación de los santos. Repasando, mi amado, estos esenciales. Número 1, leer todas las veces necesarias el texto hasta que te impregne. Número 2, con lápices o marcatexto y una hoja, revisar palabras y oraciones repetidas o claves para encontrar el punto central del sermón. Número 3, pasar tiempo suficiente e intencional con el texto y en oración antes de revisar cualquier sermón, libro o comentario bíblico del pasaje. Y por último, número 4, si el Espíritu Santo te recuerda pasajes paralelos, apúntalos junto a versos específicos para revisarlos hasta el final. Espero que esto sea de utilidad en tu obra para la gloria de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo a ti, tu familia y tu ministerio. En el nombre de Jesús pido esto. Adiós para ti. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Te agradezco, amado hermano, que hayas estado con nosotros en esta edición de El Predicador y Discípulo. Te invito a que participes en todos los podcasts que estemos transmitiendo y también te pido, si te gusta, si estás convencido que es de utilidad para el ministerio, si es de edificación, compártelo. Puedes hacer un comentario con nosotros. Que el Señor bendiga tu ministerio, tu familia y tu vida para que siga siendo enriquecida con la gracia del Señor Jesucristo, su poder obrando en tu debilidad. Gracias.